Hola hermanos y bienvenidos nuevamente a nuestro estudio del libro de Ezequiel, como la segunda parte de este estudio. En este curso, Daniel y Ezequiel, estamos concentrándonos en el libro de Ezequiel. Y en este video vamos a estar considerando el capítulo 10 y el capítulo 11 de Ezequiel. Cuando vemos al capítulo 10 de Ezequiel, necesitamos reconocer, hermanos, que tenemos aquí a la continuación de la segunda parte del capítulo 8, ¿verdad? Donde comenzó una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Esta visión comienza en el capítulo 8, continúa en el capítulo 9 y sigue en el 10 y el 11 también. Y aquí en el capítulo 11 termina. Entonces, es una sección algo larga que compone o es compuesta por estos 4 capítulos. En el video pasado ya consideramos el capítulo 8 y el 9. Entonces, en este video vamos a seguir adelante con el capítulo 10 y el capítulo 11 como terminando esta visión, ¿verdad? Vamos a ver aquí que dos cosas pasan en estos dos capítulos. Primeramente, en el capítulo 10 vamos a ver que la ciudad va a ser destruida por fuego en símbolo. Ezequiel va a ver aquí cómo la ciudad está bajo la condenación de Dios. Y vamos a ver que se van a tomar carbones de fuego y van a ser lanzadas sobre la ciudad. Y esto como parte de su juicio. Ahora, claro, Ezequiel está viendo una visión, no está viendo lo que está aconteciendo literalmente, es decir, no llovió fuego sobre la ciudad de Jerusalén, es una visión. Y la visión de esta manera comunica esa forma en que Dios iba a venir para juzgar a su pueblo. Entonces, vamos a considerar esto en el capítulo 10. Ya luego en el capítulo 11 vamos a ver la última parte de esta visión, donde se nos demuestra, vamos diciendo, otra razón por qué Dios está juzgando a su pueblo de esta forma. Siempre Dios dice por qué viene su juicio. Y esas razones vemos en el capítulo 11. Ya después de eso, Ezequiel regresa en su visión al lugar donde comenzó esta visión. En el capítulo 8, si recuerdan, Daniel estaba sentado en su casa en Babilonia, en medio de los ancianos del pueblo de Israel, cuando de pronto comienza a ver esta visión. Daniel nos dijo en el capítulo 8, los primeros cuantos versos, que el Espíritu de Dios lo llevó en visiones para ver lo que él está viendo. Entonces, al terminar el capítulo 11, vamos a ver cómo el Espíritu lo devuelva de nuevo, lo lleva, ¿verdad? En espíritu a donde él estaba, en su casa, ahí sentado enfrente de los ancianos del pueblo de Israel. Entonces, estos dos capítulos terminan esta última parte de las visiones que Daniel ha sido llevado en visión, en espíritu de Dios, a la ciudad de Jerusalén para contemplar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a comenzar aquí pues en el capítulo 10, como digo, y se me permiten un momentito, hermanos, voy a abrir aquí la página que corresponde con nuestro estudio. Pensé que lo tenía abierto ya, pero resulta que no. Entonces, denme un momentito y aquí lo vamos a tener para nuestra consideración. Como siempre, y recuerdan estas páginas que componen el guía de estudio, en algunas partes contienen más comentarios que otros. Sobre todo es un bosquejo que nos ayuda a mantener nuestro lugar, ¿verdad?, en el texto mientras nosotros vamos estudiando. Y es más así que nos sirve más como un guía, ¿verdad?, de esta manera. Así que vamos a ver si lo puedo poner aquí y para que ustedes también lo puedan ver.
Muy bien, aquí está, creo, y espero que todos podamos ver esto aquí en la página del capítulo 10, ¿verdad? Donde dice destrucción por fuego. Entonces, aquí ya pueden ver que la visión va a tener que ver con fuego y la destrucción de la ciudad por medio de ese fuego. Leyendo los primeros cuantos versos nos damos cuenta, ¿verdad?, que esto va a acontecer. Y al leer los primeros cuantos versículos del capítulo 10, nos damos cuenta que suenan mucho como el capítulo 1, ya que Ezequiel va a ver ahí ese trono, carro, con los cuatro seres vivientes, la gloria de Jehová, como lo vio en el capítulo 1. Si recuerdan el capítulo 1, el mero principio de este libro de Ezequiel comienza con una visión del trono que va sobre un tipo de carro con ruedas y tiene ojos y los cuatro seres vivientes, ¿verdad?, que protegen siempre a la presencia de Dios. Eso vimos en el capítulo 1, fue la primera visión que tuvo Ezequiel. El capítulo 10, pues, nos va a recordar de esa escena y vamos a leer muchos de los mismos detalles que se mencionaron allá. Así que vamos a considerar los primeros cuantos versos. Y pueden ver aquí en el guía, el verso 1 nos recuerda de la apariencia de lo que parecía la gloria de Dios en forma de este trono que va sobre un carro, ¿verdad? Tiene ruedas, así como vimos en el capítulo 1. Vemos algo diferente aquí en el verso 2, diferente porque esto no vimos en el capítulo 1, pero vamos a darnos cuenta aquí en este verso 2 que hay un hombre allí vestido en cilicio y a él se le da el mandato, tiene él una comisión, un trabajo por hacer. Y eso comenzamos a ver el desarrollo de ese trabajo o de esa misión, comenzando en el verso 2 y 3 y siguiendo adelante. Y básicamente lo que él tiene que hacer es tomar fuego de allí, la presencia de Dios, y luego va a ser mandado esparcir ese fuego sobre la ciudad. Y de esta forma la visión nos comunica la idea de que Dios está juzgando su pueblo. Vamos a considerar estos primeros 8 versos si gustan. Seguidme en la lectura de la palabra, comenzando en el verso 1, capítulo 10. Dice, miré y he aquí en la expansión que había una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas y de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él
y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Bueno, vamos a detenernos aquí, hermanos, y considerar lo que estamos viendo en esta visión, ¿verdad? Se nos dice que ahí se ve una expansión sobre la cabeza de los querubines, verso 1, y se nos dice que era semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Entonces, es claro que la primera parte es el trono, ¿verdad? Que él está viendo. Y los querubines, estos ángeles, recordemos que los querubines son los ángeles que guardan las cosas sagradas de Dios, las cosas preciosas de Dios. Muchas veces los vemos ante el trono de Dios. Si recordamos Apocalipsis capítulo 4, es otro de los lugares donde vemos los 4 seres vivientes que están ahí al frente del trono. Y aquí recordamos es la misma idea, ¿verdad? Pero aquí hay algo que se nos va a añadir, como dije en el verso 2. Hay un varón vestido de lino ahí también. Y a él se le va a decir que debe entrar y tomar fuego de entre los querubines, ¿verdad? Y debemos imaginarnos los 4 querubines ahí en forma cuadrada tal vez, y en medio de ellos está el fuego. Ahora, este fuego, ¿verdad? Es el juicio de Dios, es lo que simboliza. Pero él mira, Ezequiel mira este fuego en medio de los querubines, ¿verdad? Porque esto representa la presencia de Dios. Y la imagen es claro. Dios va a juzgar a su pueblo. Esta es la forma en que la visión lo describe como fuego en medio de los querubines, los seres vivientes aquí. Y cuando a él se le dice que debe tomar, luego el mandato, verso 2, es de esparcirlo sobre la ciudad. Y Ezequiel está ahí viendo todo esto. Ezequiel no está participando con esto. Él no está tomando acción. Él nomás está viendo lo que está pasando, ¿verdad? Dice el verso 3 que la nube también llenaba el atrio de la casa de Dios. Este es el templo, la casa de Dios es el templo. Entonces lo que estamos viendo es que mientras se va a esparcer este fuego, una nube entra en el templo, lo cual simboliza la presencia de Dios. Y se ve que mientras Dios ejecuta su juicio de esta manera, el templo está lleno de la nube. Muchas veces se ve esto en esta clase de texto bíblico. Cuando la presencia de Dios llega, está envuelta en una nube. ¿Recuerdan Éxodo 19 cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí? Se nos dice ahí también que hubo una gran nube ahí, ¿verdad? En esa experiencia. Sabemos que Moisés estuvo ahí con Dios en esa nube. Entonces, las nubes en literatura apocalíptica representan la presencia de Dios. Y en este caso, la nube llena el atrio del templo porque Dios está ocupado, Dios está actuando. Y mientras Dios está haciendo esto, la nube permanece ahí dentro del atrio del templo, ¿verdad? Esa es la escena hasta el momento. Verso 4, regresando al texto, dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. La casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Entonces, es una escena gloriosa, seguramente. Y miren que al comienzo del verso 4 se nos dice que la gloria de Jehová sube de encima de los querubines donde estaba al umbral de la puerta de la casa.
Más adelante vamos a ver que la presencia de Dios va a subir aún más allá y luego finalmente va a partir y va a salir del templo. Pero aquí comienza, ¿verdad? Que la presencia de Dios comienza su ascensión para salir del templo. Veremos esto en más detalle aquí en unos cuantos versos. Anoten otra vez el verso 4 donde dice que el resplandor de la gloria de Jehová llenó el atrio del templo. Bueno, cuando esto pasa, dice que el estruendo, verso 5, de las alas de los querubines se oía, era fuerte, ¿verdad? Entonces ahí va subiendo la presencia de Dios, la gloria de Dios, y cuando esto pasa hay mucho ruido, ya que son las alas, ¿verdad? De los querubines. Y Ezequiel dice, esto es como la voz de Dios cuando él habla. Entonces fue un ruido muy fuerte que debemos entender ahí que se podía escuchar, ya que el trono, la presencia de Dios está subiendo, ¿verdad? Y pues los querubines, sus alas comienzan a golpear, ¿verdad? Y hace mucho ruido. Entonces, la visión nos está impresionando de varias formas. Se escucha cuando sube, se ve una nube, se ve la gloria de Jehová, se ve la casa. Entonces, todo esto es una experiencia que Ezequiel puede escuchar, que puede ver, hasta posiblemente de cierta forma tocar o presenciar, ¿verdad? Todo esto lo que está pasando. El verso 6 dice que se le manda al varón que está vestido de lino, muy semejante como el capítulo 9. Recuerdan, está un hombre vestido de lino ahí también. Y se le va a decir a él que debe salir por la ciudad y sellar las frentes de todos los fieles de Dios. Aquí este varón, vestido igual de lino fino, pero su trabajo va a ser diferente, ya que los santos, los fieles han sido sellados y protegidos por Dios en la visión. Ahora sí toca el juicio, ¿verdad? Y eso es demostrado por el fuego. Versos 7 y 8 nos hablan de que el querubín le extiende la mano y él toma fuego, ¿verdad? Y dice el verso 7, lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Entonces, no se ve cuando este hombre vestido de lino esparce el fuego, pero ese es su trabajo. Se entiende que él sale de ahí, del templo, para ir a quemar de esta forma la ciudad de Jerusalén. El verso 8 termina aquí hablándonos de que la figura de una mano de hombre estaba debajo de sus alas. Ya luego esto comienza con el verso 9. Aquí en el verso 9 vamos a ver que la visión pues continúa y ya vemos no solo que la gloria de Dios se eleva un poco, sino que finalmente la gloria de Dios, la presencia de Dios sale o está por salir casi del templo completamente. Entonces vamos a leer esto en el verso 9 y vamos a leer unos cuantos versos, tomar una pausa y luego dar más comentarios. El verso 9 dice, y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. El aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban
llenos de ojos, alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. Muy bien, vamos a detenernos aquí en el verso 13 por un momento. Ezequiel toma tiempo para describirnos este trono carro de Dios, ¿verdad? Y siempre lo llamamos así, trono carro, porque pues es el trono, pero también es como un trono movible por las ruedas. Cuatro ruedas, una al lado de cada querubín, siempre son cuatro en esta visión. Y luego nos dice que una rueda como que está metida en otra rueda, ¿verdad? Tanto que a donde quiera que se quiere ir este trono, se puede ir. Las ruedas ruedan y se va la presencia de Dios a cualquier lado que Dios quiere, ¿verdad? Esa es la idea, es movible. Esto es muy interesante, hermanos, como hemos mencionado antes, si recuerdan, mencionamos algo de esto en el capítulo 1, pero la idea de personas en la antigüedad era que los dioses eran estables, es decir, se quedaban muchas veces en un solo lugar. Ciertamente los tronos de los reyes no se movían de lugar a lugar. Cada rey tenía su palacio. Ese palacio estaba localizado en una ciudad y desde ahí reinaba el rey. Pero el trono de Dios es muy distinto. El trono de Dios puede ir a cualquier parte. La presencia de Dios va a donde Él quiere. No es estable como en un solo lugar. No es que Dios solo reina en Jerusalén. La idea aquí es que Dios se va a donde Dios necesita ir. Reina desde donde Él necesita reinar. Es un trono movible, móvil, ¿verdad? Y esa es la idea. Por eso las ruedas llenas de ojos, los cuales siempre impresionan a la mente humana como Dios viendo todo, ¿verdad? Las ruedas están llenas de ojos, aún los querubines están llenos de ojos. Todo esto nos demuestra que Dios mira, conoce y sabe todas las cosas, ¿verdad? Esta es la forma en que se demuestra el conocimiento de Dios. Lo que Dios mira es todo, mira todos los ojos aquí, ¿verdad? Entonces la visión nos está tratando de decir que Dios es supremo, que Dios reina, pero que ese reinado no es confinado a ningún lugar, sino puede ir por toda la tierra. Dios mira todo, contempla todo. Y eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Muy bien, desde el verso 14 y en adelante vamos a seguir viendo lo que se nos habla aquí. Dice, cada uno, hablando de los querubines ahora, tenía cuatro alas. La primera era rostro de querubín. Cuatro caras, no cuatro alas, cuatro caras. La primera era rostro de querubín. La segunda de hombre, la tercera de león, la cuarta de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Noten el verso 15 donde Ezequiel dice, esta visión que estoy viendo en este momento es la misma que estaba viendo en el capítulo 1. Ahí se nos conectan los dos capítulos, ¿verdad? Porque el capítulo 1 nos dice que Ezequiel se encontraba junto al río Quebar. Aquí vemos lo mismo, entonces eso nos ayuda para ver la conexión de los dos capítulos. El verso 16 continúa y dice, cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban,
se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces, aquí se nos está indicando que los 4 querubines, estos guardianes de las cosas sagradas de Dios, en este caso el trono, la presencia de Dios. Las ruedas son parte, el carro es parte de ellos, del trono, ¿verdad? Es como una sola unidad. Y eso es lo que nos indica el verso 17. El 18 continúa y dice, entonces la gloria de Jehová, todo esto que él acaba de describir, el trono, carro, querubines, todo esto, dice, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa. Entonces ya vemos que está subiendo aún más y se puso sobre los querubines, ¿verdad? Ahora se encuentra arriba o sobre de ellos. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. La gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Entonces, anoten, es como Dios en su presencia, subiendo, está sobre los querubines, sobre el trono, sobre este carro, ¿verdad? Y ya luego cuando la presencia de Dios sale ahí del templo, se pone arriba como en donde está el trono, ya está listo para salir, ¿verdad? Y eso nos lleva hasta el verso 20. Dice, estos eran los mismos seres vivientes. Anoten, hermanos, cómo el término cambió allí rápidamente, ¿verdad? Sin casi avisarnos. Ezequiel ha estado hablando de ellos como los querubines, lo cual lo son. Pero noten aquí cómo ahora en el verso 20 les llaman los mismos seres vivientes. Anoto esto porque a veces estos querubines son conocidos como querubines, ángeles, y otras veces son descritos como 4 seres vivientes, como en Apocalipsis 4, ¿verdad? Entonces, la idea es que son los 4 seres vivientes, los mismos que estos 4 querubines. Entonces, ya sea si los estamos describiendo como 4 querubines o 4 seres vivientes, son los mismos, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, dice, estos son los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y conocí que eran querubines. Aquí Ezequiel nos dice, son querubines. Si recuerdan, en el capítulo 1 no se nos dice que son querubines como tal. Entendemos que son ángeles. Pero es este capítulo, el 10, el que nos afirma que en verdad los del capítulo 1, que son los mismos aquí en el capítulo 10, son querubines. Pero no son identificados como tal hasta el capítulo 10. Y por eso sabemos que allá en el capítulo 1 son querubines también, son los mismos, ¿verdad? Finalmente el verso 21 dice, cada uno tenía 4 alas y cada uno 4 caras, o mejor, 4 caras y 4 alas, y las figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Entonces tienen una combinación, caras, alas y manos, ¿verdad? Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces, la idea es que estos 4 seres vivientes caminan, andan. No son animales ni representación de animales. Si tienen alguna representación, es de seres humanos porque caminan hacia adelante
derecho, es decir, parado como un hombre. Tienen manos, pero también tienen alas y ojos. Entonces hay una mezcla de la descripción para decir, sí, son ángeles, son querubines, 4 seres vivientes, pero también llevan la apariencia del ser humano, ¿verdad? Como que parte de su forma era así. Esto es en contraste a animales, ¿verdad? Entonces, muy claro, tienen una figura aparecida en parte a seres humanos. Recuerden que muchos de los pueblos de aquel entonces adoraban a diferentes clases de animales. Entonces yo creo esto es en parte para decir no se adora ningún ser espiritual. Estos 4 seres vivientes ni aparecen ser animales de ninguna clase. Tienen apariencia y semejanza de hombre, pero nunca de animales. Y eso es importante anotar. Muy bien, hermanos, esto nos lleva al capítulo 11, ya terminando el capítulo 10, y vamos a entrar rápidamente al 11, y vamos a ver aquí lo que está por pasar, ya que esto va a ser la última parte de esta visión que comenzó en el capítulo 8. Otra vez, recuerdan el 8, 9, 10 y el 11 van juntos, es una sola visión, algo larga, ¿no? En estos 4 capítulos. Bueno, vamos a ver algunas cosas aquí en el capítulo 11. Se nos va a decir que los líderes del pueblo, los líderes son culpables por el juicio de Dios que viene sobre la ciudad. Y aquí vamos a demostrar a líderes que han rebelado contra Dios, líderes que han dado mal consejo al pueblo, y por esta razón se les denuncia a estos líderes porque no han hecho su trabajo. Se ven como que han dado sus espaldas a Dios. Entonces, la traición de los líderes contra Dios. También vamos a ver en la segunda parte de la visión la corrupción moral y el castigo anunciado. No solo es que se han revelado estos líderes, pero vamos a ver que hay en verdad una corrupción moral total. El pueblo está lleno de pecado. Y por esto el castigo que está por darse, este juicio que estamos considerando, es anunciado nuevamente. Ya en la tercera parte de la visión se nos presenta por un momento al remanente del pueblo de Dios, el remanente fiel, como aquellos que son justos, porque recuerdan, la nación como tal es condenada por Dios por su pecado, por todo lo que han hecho. Pero esto no quiere decir que no existe también un grupo pequeño, el remanente, que ha permanecido fiel. Aquí en los versos 14 al 21 se nos van a presentar la idea aquí, ¿verdad?, de este remanente fiel de Dios. No todos han cometido el pecado y han abandonado a Dios y se han rebelado contra Dios. Siempre hay algunos fieles, aunque sean poquitos, son fieles. Versos 14 al 21 nos van a demostrar a este grupo. Finalmente, aquí en esta parte, la gloria de Dios se retira de la ciudad y ahí ya vemos que la gloria de Dios, y yo creo en parte el punto más importante de la visión de estos capítulos, es que Dios deja a su templo. Seguramente un momento muy triste, ya que Dios ha estado en su templo con su pueblo, pero cuando la ciudad va a ser destruida,
y su pueblo está en Babilonia, en cautiverio, la presencia de Dios pues sale de ahí para irse a estar con su pueblo. Lo cual, como recordamos en este trono carro, se nos está indicando. La presencia de Dios es móvil, se mueve, se va, no tiene que quedar en un solo lugar. Y eso nos va a llevar al final del capítulo 11. Entonces vamos a regresar y vamos a considerar estas secciones a cada uno en su turno. Vamos a ver el capítulo 11, hermanos, pues, versos 1 al 4. Y vamos a tomar esta primera parte de la visión, bueno, o del capítulo, ¿verdad? Dice, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, el templo, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan esta ciudad, en esta ciudad, mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Bueno, en estos primeros versos, hermanos, vemos a los líderes aquí, ¿verdad? Miren el número, son 25. ¿Por qué 25? Se pensaba que los grupos de sacerdotes o el orden de sacerdotes estaba compuesto por 24 órdenes o 24 grupos. Muy probablemente lo que estamos viendo aquí, pues, es los sacerdotes, los siervos de Dios, más uno, el sumo sacerdote, cuentan con este número de 25. Y luego estos dos que son mencionados específicamente por nombre, los cuales son principales del pueblo, dice el verso 1. Perdón, entonces lo que estamos viendo es el grupo que debe estar sirviendo a Dios, adorando a Dios, llevando el pueblo de Dios, perdón, adelante. Sin embargo, no lo están haciendo. Ellos son la razón por el juicio. Lo triste de esto, ¿verdad? Es que el verso 3 dice que ellos están dando un mal consejo, lo cual es el siguiente. No se preocupen. No viene juicio de Dios más tarde, tal vez. Tenemos mucho tiempo, no se preocupen. Ese es el mal consejo. Y es lo que es llamado a la atención aquí, ¿verdad? De Ezequiel. A Ezequiel se le está diciendo, mira el mal consejo que estos líderes están dando. Ellos piensan y parecen que el juicio de Dios va a ser algo todavía mucho más lejos, que hay mucho tiempo. Y no es así el caso. Entonces el verso 4 es la parte donde ahora se le dice a Ezequiel, debes tú ahora profetizarles a ellos. Hábleles mi palabra porque están equivocados. Y esto nos lleva al verso 5, a la siguiente sección. Si miran aquí en el guía otra vez, el verso 5 al 13, vamos a ver lo que ahí dice. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová, otra vez, Ezequiel hablando de la presencia del Espíritu sobre él, ¿verdad? Y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Yo conozco lo que ustedes hacen, dice Dios.
Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Vamos a detenernos un momento aquí, hermanos, en el verso 7, porque se me olvidó mencionar un punto de más temprano. Si noten ahí el verso 3 otra vez, parte de lo que los líderes dicen. Mira, no hay que preocuparnos porque esta será la olla y nosotros la carne. Verso 3. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez malentendemos este símbolo. Aquí podemos ver a una olla que tiene carne, es como un tipo de caldo que nos podemos imaginar. Y los líderes, ellos están diciendo, mira, Jerusalén es una olla y nosotros somos la carne. Ahora, para nosotros tal vez se nos está comunicando o pensamos que la idea de ese símbolo es que como se cocina carne en una olla, ellos están diciendo que Dios los va a cocinar en forma de juicio. Pero no es lo que ellos están queriendo decir con este ejemplo. Ellos están describiendo a Jerusalén como una olla para decir que la ciudad es la protección del pueblo. El pueblo y los líderes siendo la carne, es decir, la parte más especial, la parte de alto valor. Entonces, la idea que ellos están presentando con esto no es que Dios los va a juzgar, sino lo contrario, que Dios los está protegiendo como la carne en una olla, ¿verdad? Entonces, ellos están usando este símbolo como para decir Dios nos está protegiendo, guardando, no que Dios nos está juzgando. Esa es la forma en que lo están presentando. Pero Dios en el verso 8 les está diciendo, no, ustedes no son la carne. Líderes, ustedes no son lo más precioso, lo más valioso. Los que son la carne son las personas que ustedes han matado. Los que han muerto, ellos eran la carne. Las personas justas, santas, buenas, ellos son la carne, ustedes no. Y no piensen que la ciudad de Jerusalén les va a servir de protección como una olla. No, en verdad, los vamos a sacar de la olla. Esa es la idea y se comienza a ver esa idea en el verso 8. Entonces, volviendo al 7 una vez más, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. En otras palabras, ustedes líderes que se creen que son lo más especial, lo más alto, yo los voy a sacar de la ciudad. Los voy a sacar de la olla. No van a ser protegidos. No, ustedes, líderes, van a ser juzgados. Y la forma de juzgarlos va a ser por medio de la espada o del cuchillo, como aquí lo va a presentar. Verso 8 dice, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, es decir, de la ciudad, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, es decir, no será protección, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, lo más especial, no. En los límites de Israel os juzgaré.
Entonces, miren la figura aquí, yo los voy a sacar ahí de donde se sienten muy cómodos de la ciudad. Los voy a llevar a los límites, a las partes más lejanas en Israel y los voy a juzgar allá, lejos de aquí. La verdad va a ser que cuando los babilonios finalmente vienen para destruir, van a destruir a la ciudad y la ciudad va a quedar en ruinas. Pero la idea del símbolo es que Dios los está sacando de lo que ellos piensan que es su protección, la ciudad. No pueden decir, esta es la ciudad de Dios. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, carne dentro de la olla. No. Dios los va a sacar y los va a destruir por el fuego, como ya hemos visto, y por la espada también. Esa es la idea hasta aquí. Bueno, el verso 12 continúa y dice, sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Bueno, estos últimos versos aquí de esta sección, versos 12 al 13, Dios dice, bueno, no han guardado mis estatutos, no han guardado mi ley, y por eso los voy a juzgar. En ese momento, como parte de ese juicio, este Pelatías que él está viendo, ¿verdad? Ahí en la visión, él muere en ese instante, en la visión, como para decir, mira, así va a ser su juicio. Y eso le causa a Ezequiel hacer la pregunta que él hace al final del 13. Señor, ¿destruirás del todo el remanente de Israel? Señor, ¿vas a acabar aún con todos, aún con tus fieles? ¿El remanente no va a quedar nadie? Y en los versos que siguen, el 14 y en adelante, hasta casi el 20. Sí, el 14 hasta el 20, lo podemos ver aquí en el guía. El remanente va a quedar seguro en manos de Dios. Eso siempre es verdad, ¿que no? Cuando Dios trae juicio sobre un pueblo, una nación, un grupo grande de personas, siempre hay algunos cuantos que Él conserva que son fieles. Solo tenemos que pensar de Noé y el arca, su familia, cuando Dios trajo el diluvio. Muchos fueron destruidos, todos menos Noé y su familia, 8 en el arca. Esos 8 representan el remanente, los cuantos fieles protegidos por Dios en medio de un gran juicio como el diluvio. Aquí va a ser la misma idea. Dios va a conservar siempre a un pueblo fiel. Claro, son pocos en comparación con la nación, pero van a ser conservados. Entonces aquí en estos versos 14 al 20, Dios le va a decir a Ezequiel, no te preocupes porque yo siempre cuido del pueblo fiel. El juicio es para el pueblo infiel. Y de esta forma le contesta su pregunta en el verso 13. Vamos a leerlo juntos y vamos a ver cómo Dios siempre guarda un pueblo fiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová,
A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Bueno, ahí sí nos detenemos en el verso 20, vemos cómo Dios habla del remanente, ¿verdad? En primer lugar, Dios dice, yo los he sacado y están en otra tierra, la tierra de Babilonia. Pero noten lo que dice ahí al principio, dice, y yo les seré a ustedes un pequeño santuario, verso 16. En otras palabras, mientras estén en Babilonia, yo voy a estar con ustedes. Claro, el templo ya no existe porque va a ser destruido. Pero yo mismo seré su santuario, dice Dios. Yo voy a estar con ustedes allá. Y cuando el tiempo se cumpla, cuando el tiempo es justo el preciso, yo los voy a traer de nuevo a la tierra de Israel. ¿Sí vieron eso ahí, verdad? Noten la última parte del verso 17. Os daré la tierra de Israel y volverán allá, es decir, a la tierra de Israel. Vamos a quitar todo lo que tiene que ver con idolatría, primero, verso 18. Y luego yo les voy a dar un corazón, dice, verso 19. Un espíritu nuevo voy a poner en ustedes. Va a haber una renovación espiritual en ustedes. Su corazón ya no va a ser de piedra, su corazón va a ser de carne, va a ser blando, va a ser suave. Y yo los voy a traer para acá para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, verso 20. De esta forma, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, anotemos aquí cómo Dios habla de el requisito para nosotros ser su pueblo y Él ser nuestro Dios. Debemos guardar sus ordenanzas y andar en sus estatutos, ¿verdad? Entonces, el 14 al 20, en verdad es esta palabra de ánimo, palabra de esperanza, podemos decir, para el futuro, cuando Dios hace volver a su pueblo, el pueblo fiel, el remanente. Entonces, este no es el fin. Dios no está acabando con todos por total. Siempre está conservando a su pueblo fiel, mientras que Él juzga al pueblo infiel. Y el tiempo va a venir cuando Dios va a volver a su pueblo aquí a la tierra de Israel. Ciertamente un mensaje de gran ánimo y esperanza. El verso 21 dice, más a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. En otras palabras, para los que andan mal, va a venir juicio. Pero es su propia culpa, porque eso han decidido hacer. Entonces, un mensaje, sí, de juicio para el pueblo infiel, pero un mensaje a la misma vez de ánimo y esperanza para
el remanente, el pueblo fiel de Dios. La última parte que nos queda aquí, pues, es determinar la visión. En el verso 22 al 25, vamos a leerlo rápidamente, hermanos, y así terminar esta parte de nuestro estudio. Verso 22 dice, después, es decir, después de todo esto, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta es otra manera de hablar o de decir el monte de los olivos. La presencia de Dios se fue para allá, ¿verdad? Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Y bueno, así termina el capítulo 11, ¿verdad? Dice aquí Ezequiel, la presencia de Dios salió por completo, ahora sí, del templo y de la ciudad, y se fue y se quedó ahí un momento final sobre el monte de los olivos, ya cuando está por partir por completo, ¿verdad? Ahí ya Ezequiel lo contempla, la gloria de Dios ha salido de su casa. Seguramente esto indica que vendrá juicio. Dios sale. Ezequiel finalmente dice, pues después de esto, pues el Espíritu me llevó de nuevo, me volvió en la visión, ¿verdad? Todo esto nos quiere decir, hermanos, que el cuerpo de Ezequiel, creo, quedó ahí en su casa. En medio de los ancianos, su cuerpo estaba ahí, tal vez en un tipo de trance, tal vez ahí con sus ojos cerrados, no sabemos exactamente. Lo que hemos contemplado en estos 4 capítulos, del 8 al 11, es que el espíritu de Ezequiel ha sido llevado por el Espíritu Santo a Jerusalén a ver estas cosas en una visión. Y aquí se está devolviendo el espíritu, por lo tal, al cuerpo de Ezequiel, o por lo menos, si no el espíritu por completo, su mente, o de alguna forma, él está teniendo una experiencia fuera de su cuerpo, pero manteniendo, ¿verdad?, su cuerpo ahí en Babilonia. Lo cual no es imposible para Dios, ¿verdad? Alguien dice, bueno, si sale su espíritu, tiene que morir. Pero si Dios lo está haciendo, hay la forma de conservar el cuerpo bien, llevarlo a él hasta Jerusalén para demostrarle todo y luego devolverlo a Babilonia nuevamente, lo cual parece que es lo que Ezequiel dice. Finalmente, el verso 25 nos dice nada más que Ezequiel le contó todo esto ahí a los cautivos. Sin duda, sí, para decirles de la razón por el juicio de Dios, pero también para pintar un cuadro futuro de esperanza. El día vendrá cuando Dios llevará a su pueblo fiel de nuevo a la tierra de Israel. Muy bien, hermanos, así terminamos esta parte de nuestro estudio, el capítulo 8 al 11. Y pues Dios mediante, cuando volvemos, seguiremos adelante en nuestro estudio de Ezequiel. Gracias por su tiempo y pues que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a terminar aquí por el día de hoy y que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo video. Entonces, hasta pronto. Bendiciones.